Hola, ciudadanos del mundo de la esclerosis múltiple. Hace 2 meses no subo ningún video y quiero contarles por qué. Como ustedes sabrán, cuando hay una condición seria de enfermedad, la afectación económica es muy fuerte. Y eso sucedió en, eh, en la hospitalización que tuve entre octubre y noviembre y luego de noviembre a diciembre. Entonces esta situación hizo que se generaran muchas deudas, muchos compromisos que no se cumplieron. Y en estos 2 meses hubo una serie de trabajos que me dieron la oportunidad de realizar. Trabajos que tienen que ver más con comercio. Entonces tuve que trabajar mucho más de lo que quizás vengo haciendo hace unos años, y eso me quitó muchísima energía. De esto he logrado sacar varias conclusiones. Una de las conclusiones es que trabajar es una gran terapia. Es muy rico, es cuando tú haces lo que te gusta, en realidad tu, tu cuerpo, tu alma sientes un gran descanso, ¿sí? Pero también me di cuenta lo frágil que soy. Entonces quizás podía trabajar un poco más, esforzarme un poco más, y aunque recibí mayores ingresos y me sentí muy contento porque pude avanzar con varios compromisos atrasados, y esa euforia digámoslo así, esa euforia de poder recibir el dinero adicional, porque adicional a lo que hago mensualmente hice eh, estos nuevos trabajos, pues encontré que la curva de agotamiento, la curva de dolor, fue mucho mayor. Esto me enseña que no debo olvidar, y no debemos los pacientes de esclerosis múltiple olvidar lo importante que es tener presente la enfermedad. La enfermedad es parte de uno, está en nuestras células, está en nuestros genes, está en nuestro cerebro, en nuestra médula espinal, nuestro nervio óptico, está metida tan profundo que no podemos simplemente quitarnos una maleta y decir, bueno, aquí no pasa nada y vamos a seguir adelante. No, aquí están pasando muchas cosas. Hay una expresión que se utiliza mucho aquí en Colombia, no sé en otros países, podrían contarme qué expresiones son similares, pero aquí en Colombia se decía que cuando venga aquí al trabajo, ponga sus problemas en un paquetico y déjelos afuera. Aquí cuando viene a trabajar es a trabajar, y los problemas de la casa o los problemas personales se quedan afuera. Bueno, yo no sé hasta qué punto uno tenga la habilidad de separar eso, ya que pues uno lo carga, pero lo que sí es cierto es que separar una enfermedad del paciente es imposible. El día que separamos la enfermedad del paciente es porque ya no hay enfermedad, porque ya no hay paciente. Pero en el caso de las enfermedades como la esclerosis múltiple, es muy, muy, muy claro que no hay eh, cura y que es degenerativa. Entonces, ciudadanos del mundo de la esclerosis múltiple, eh, tenemos que aprender que nuestras circunstancias cambiaron. Por eso lo que quería yo expresar en este video, porque ya mi rutina vuelve a la normalidad, eh, tiene que ver con el papel del cuidador en nuestra condición de enfermedad. Cuando estábamos en confinamiento y la pandemia estaba en su punto más álgido, se nos dieron muchas instrucciones de parte del gobierno. Entre ellas se decía que primero se contaban cuántas personas estaban infectadas con COVID y se llevaba una cuenta casi que diaria de los contagios. Pero llegó un punto que esto era tan grave, ustedes recordarán, que los gobiernos dijeron, ya no hablamos de una persona infectada, sino de una familia. Es decir, donde había una persona con COVID, se decía que la familia tenía COVID. Y pues era lógico, porque
todos respiran el mismo aire y compartían las mismas cosas. Puede que unos fueran sintomáticos, pues puede que otros fueran asintomáticos, o que en realidad el virus no se desarrollara, o qué sé yo. El punto es que donde había un paciente infectado con COVID, tenía un impacto en la familia y toda la familia tenía que aislarse. ¿Por qué hago esta analogía? Porque aunque la esclerosis múltiple no es una enfermedad infectocontagiosa, sí afecta el grupo familiar. Y es tan serio que en la medida que los miembros de la familia entendamos que si hay un paciente con esclerosis múltiple, toda la familia debe caminar de la mano alrededor de esa condición, la recuperación o estabilización del paciente va a ser mucho más fácil, o en algunas circunstancias van a ser más llevaderas. Ayer estuve con unos amigos, me invitaron a almorzar, con mi esposa y amigos me invitaron a almorzar, y me hicieron una pregunta muy interesante, y debido a esa pregunta es que quise desarrollar este video. Me decían, bueno, César, y cuando caes sin cama, cuando estás enfermo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Y yo dije, bueno, qué pregunta tan bonita, porque generalmente las personas cuando dan ánimo es, ay, que te recuperes pronto, que te sanes, vas a salir adelante, y salen a hacer sus actividades, como es lo cotidiano. Pero cuando alguien te dice qué tengo que hacer, qué puedo hacer cuando estés enfermo, pues está abriendo una posibilidad grandísima. Así que yo pensé por un momento, y por estos minutos como paciente piensa, ¿qué puede hacer una persona, un amigo, un pariente, qué puede hacer para ayudar cuando entras en crisis y quizás estás afrontando una hospitalización? Yo pausé por un momento e inmediatamente pensé en mi esposa, mi mamá y mi hermana. Y lo justificaba de la siguiente forma. Yo les decía, miren, claro, el que está viviendo la situación de enfermedad, el que se puede afectar terriblemente, o el que podría llegar a morir en una circunstancia clínica grave, por ejemplo, es un paciente. Entonces el paciente tiene un estrés, tiene unas necesidades, uno está angustiado, le está doliendo, ve cómo su salud se vino para abajo, a uno es el que cogen y lo inyectan, lo chuzan, le colocan medicamentos. Claro, es cierto, y eso para uno de paciente es una carga muy grande. Pero pensaba yo ayer y le decía a mis amigos, finalmente al paciente la agenda le queda en pausa. Es decir, cuando te hospitalizan, cuando me hospitalizan, probablemente para el otro día yo tenía alguna cita para trabajar, algún compromiso que entregar, de pronto un examen médico, un paseo, cualquier cosa que uno tenía agendado y planeado para esos días subsecuentes. Cuando llega una hospitalización, botón de pausa, toca suspenderlo. ¿Y qué puede hacer uno? Si uno está trabajando, reportarse enfermo, estoy hospitalizado. ¿Y qué puede hacer la empresa si uno está hospitalizado? Pues hombre, tienen que respetar la hospitalización de una u otra forma, ¿sí? Porque está hospitalizado, hay una crisis. Hay una crisis vital, por eso lo hospitalizan. A nadie hospitalizan porque está algo enfermo. No, al que hospitalizan es porque realmente necesita un cuidado especial. Entonces, cuando uno como paciente entra a hospitalización, uno le pone pausa a la vida. Claro, uno se preocupa, ¿y qué voy a hacer en mi trabajo? ¿Qué va a decir mi jefe? ¿Se me va a acumular? Bueno, mi negocio se va a ir para el piso. ¿Quién va a atender la tienda? Bueno, un millón de cosas. Pero honestamente el papel del paciente entra en pausa. ¿Por qué? Vienen los analgésicos. Puede que uno esté más dopado que consciente. Puede que pongan a dormir a uno literalmente más. Vienen de pronto un paciente que necesita una cirugía, viene una cirugía, entonces va a estar totalmente débil, maltratado. Entonces, quiera o no quiera, le tocó pausar. Esa es la realidad del paciente. Entonces, pero hoy no estamos hablando del paciente, hoy estamos hablando del cuidador.
Entonces, ¿qué pasa con el cuidador? Al cuidador no se le pone en pausa la vida. La vida del cuidador sigue estando activa. Tiene que trabajar, tiene que producir, tiene que hacer todas las actividades, tiene que cuidar el niño, tiene que sacar el perro, tiene que darle comida al gato, tiene que pagar los servicios porque es la persona que quedó ahí. Y adicionalmente a eso, al cuidador se le viene la carga de ir al hospital, estar pendiente, llevar la ropa, estar pendiente de hablar con los médicos, devolver la ropa a la casa para lavarla, y se duplica o triplica el trabajo del cuidador. Viene una afectación económica mayor, porque entonces si una persona tiene calculado tomar un servicio de transporte de la casa al trabajo y uno del trabajo a la casa, ahora estamos hablando que probablemente sean 4 servicios de transporte que tenga que pagar: del trabajo, de la casa al trabajo, del trabajo a la clínica, de la clínica a la casa, y los gastos se revientan. Entonces, mire cómo, aunque nosotros como pacientes sufrimos, y sufrimos mucho, el asunto de la hospitalización y la enfermedad, bueno, perdón, los huequitos de Bogotá, los efectos de la enfermedad y el dolor y la gran angustia de que sentimos que nos estamos desboronando es nuestra. También hay que tener en cuenta que el cuidador es un héroe en nuestro proceso, porque adicionalmente al problema del día a día, de la rutina diaria, llega la circunstancia de enfermedad, sin contar que esto tiene una afectación emocional y física en el cuidador. Entonces el cuidador también se enferma, el cuidador probablemente deje de comer porque tiene angustia, el cuidador no duerme, pero al cuidador le toca igual levantarse 4, 3 y media de la mañana, 5 de la mañana para alcanzar a hacer todo lo que tiene que hacer. Y el cuidador se desborona. Y cuando llegan a preguntar la familia o las personas, es preguntarles por el paciente: ¿y cómo sigue fulano? ¿Y cómo sigue fulano? ¿Y qué tiene? Pero cuando uno se pone a pensar: ¿y cómo está usted? ¿Qué necesita? ¿Qué puedo hacer por usted? Por el cuidador. Entonces eso fue una gran reflexión, donde adicional a lo que hemos hablado, hay una gran responsabilidad de nosotros los pacientes. Los pacientes somos impacientes y a veces nos descargamos con nuestros cuidadores, y a veces somos difíciles, pacientes de difícil manejo. ¿Y eso qué hace? Complicar las cosas a esa persona que nos cuida, a esa persona que se trasnocha con nosotros, a esa persona que tiene una carga doble de trabajo, porque ya no solo es el trabajo, pensemos en un matrimonio, la parte, la responsabilidad que asume uno de los miembros del matrimonio, uno de los cónyuges, ahora también tiene que llevar encima la carga que el enfermo, sea hombre o sea mujer, no alcanza a llevar, no puede llevar. Y ellos lo hacen con amor. El cuidador, ¿quién es el cuidador en una condición de enfermedad? El esposo, el hijo, la mamá, el hermano, incluso un buen amigo llega a cumplir las cuestiones de cuidador. Entonces, lo que estamos tratando de desarrollar en este video es que cuando tenemos una enfermedad no estamos hablando de una persona, hablamos de un grupo familiar. Y si el grupo familiar entero no entra en la tónica de la condición de enfermedad, va a ser más difícil que se lleven las cargas equitativamente. El escleroconsejo de la semana: pensemos en el cuidador. El cuidador es esa persona que está con nosotros. Puede ser el papá, la mamá, el hermano, el esposo, incluso, ya lo hemos dicho, un buen amigo es ese cuidador. Hagámosle las cosas fáciles. Como pacientes aprendamos a tolerar más nuestra condición y descargar menos, sin ocultar cosas, porque no podemos entrar a ocultar cosas. Eso terminaría afectando también a la larga el proceso de enfermedad que tenemos, pero sí llevando las cosas con calma y evitando generar un mayor estrés en nuestras familias. Pensar en el cuidador de la persona que está enferma es pensar en el enfermo,
Por ejemplo, no siempre las ayudas pueden ser económicas, porque hay personas que no tienen dinero para aportar, lógico, y no es una obligación. Sabemos y ya hemos hablado que la afectación económica es mayor, es mucho más grande cuando hay una condición de enfermedad como estas, tan serias, o cualquier enfermedad seria. Pero si no tengo dinero, ¿cómo puedo ayudar? Bueno, ¿qué tal decirle a ese cuidador, me puedo quedar con el paciente esta tarde? Dígame qué debo hacer, cómo lo puedo cuidar, y usted salga y tómese una tarde libre, vaya, camine, cómase un helado, tómese un café en la calle, visite a sus amigos, distráigase. Eso no se imaginan la ayuda tan enorme, o la enorme ayuda, mejor, que representa esto para un cuidador, porque él está dando más de lo que en realidad tenía presupuestado en un principio. Entonces, cuando las enfermedades son crónicas y comienzan a tener no solo semanas ni meses, sino años de situación de enfermedad, el cuidador por decirlo así, estoy buscando la palabra exacta, el cuidador se degrada, por decirlo así, físicamente también, al tiempo con el paciente. Puede que no tenga la patología, pero créame que el cuidador está desarrollando sus propias patologías debido al desgaste que tiene. Entonces, recuerde, el cuidador, una persona súper importante en nuestra vida. Me agrada mucho volver a estar en contacto con ustedes. Por favor, discúlpenme por la ausencia, pero ya comienzo a retomar la rutina que tenía anteriormente, que es un poco más pausada y me permitirá estar en contacto con todos ustedes. Recuerda, yo soy César Lamprea, paciente diagnosticado con esclerosis múltiple recurrente remitente. Siento lo que tú sientes, he vivido lo que tú vives.